Señores, les decíamos que se ha generado un roce, por utilizar un término, si ustedes quieren, publicitario, suavizante, ¿verdad?, en relación a las declaraciones efectuadas por el embajador de Israel aquí en nuestro país, como consecuencia de un comunicado, de un pronunciamiento efectuado por el sector del Movimiento de Participación Popular. Sí, un comunicado publicado ayer por el MVP que dice: entendemos como desmedido el uso de la fuerza por parte del Estado de Israel, provocando en territorio palestino y en particular dentro del cerco de la Franja de Gaza un deterioro constante de las condiciones de vida y el desplazamiento forzado de cientos de miles de ciudadanos. Rechazamos enérgicamente la política de exterminio basada en la asimetría militar y el poder bélico, entendiendo que los organismos internacionales no pueden ser pasivos frente a estos hechos. Esa es parte de este comunicado, que fue publicado, por ejemplo, en la página web del MVP, acompañado de una foto de un niño supuestamente palestino haciendo la B de la victoria con los dedos, y un título que dice: indígnate, Palestina somos todos, gritemos fuerte, no al genocidio en Gaza. Claro, además hubo un acto también en la UDELAR, ¿verdad?, en la Universidad de la República, un acto organizado por la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, realizado en la sala Oscar Mayolo de la Universidad de la República, donde se cuestionó duramente a Israel. Había unas 70 personas, según la información, en ese acto. Recordemos ayer que hubo también protestas afuera de la Embajada de Israel aquí en Montevideo, una treintena de personas aproximadamente, y recordemos además que el Partido Socialista del Uruguay también emitió un comunicado en rechazo y repudio, según dice el texto, a la utilización de cualquier forma de violencia para solucionar el conflicto palestino-israelí. Estamos en línea a propósito de este tema con el diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, coordinador de la bancada del sector. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y a su audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a usted. ¿Qué explica términos tan pesados, duros, como exterminio, por ejemplo? Bueno, el conflicto en la Franja de Gaza es un conflicto de larga data, ¿verdad? No es un conflicto reciente. Recientemente lo que estamos asistiendo es una escalada agresiva de parte del Estado de Israel, donde ha decidido, por medio de operaciones militares, ingresar en la zona de la Franja de Gaza. Incluso ha surgido la posibilidad de una incursión terrestre por parte de fuerzas militares israelíes, que no se ha concretado hasta el momento. En realidad, la declaración del NP también culmina convenciéndonos de que se necesita una salida pacífica a este conflicto y que respete el derecho a la vida y el reconocimiento del territorio de ambas partes, y pedimos el cese al fuego ya y el restablecimiento del diálogo, entendiendo que el principal valor a defender es la vida humana. En realidad, este tipo de la declaración del NP está inspirada en la necesidad, justamente en estos últimos dos párrafos, porque yo le acabo de leer de la declaración, en el sentido de que está corriendo peligro la vida humana en esa zona. Entendámonos de lo que estamos hablando. Hablamos de la Franja de Gaza, es un territorio de unos 360 kilómetros cuadrados, donde habita más de 1,5 millones de habitantes, es decir, que es una de las zonas más densamente pobladas del planeta, es decir, viven unos 4.500 personas por kilómetro cuadrado. De alguna manera lo que está sucediendo hoy es la utilización de parte de Israel de bombardeos aéreos, así como con artillería, y lo que está sucediendo es que lo que está pasando en esa zona es sistemáticamente están sufriendo los civiles esta guerra. En realidad, recientemente Israel acaba de también emitir un comunicado donde porque había localizado a un líder de la organización Hamas, o supuestamente un líder de la organización Hamas se encontraba en un edificio, acaban de destruir el edificio. Es decir, ha sido bombardeado ese edificio, con lo cual implica costos tremendos en vidas humanas y en vidas civiles, porque supuestamente allí había un líder de la organización Hamas. Entonces nos parece que esto es una situación desmedida, es la utilización de la fuerza en una guerra asimétrica totalmente, donde lo que está pasando es que la población civil palestina es la que está sufriendo, y nosotros creemos que esto es lo que implica esta necesidad de plantearnos el indignate, porque estas cosas no pueden suceder en el siglo XXI, y la resolución de los conflictos tiene que tener un mecanismo de diálogo y de paz, por sobre todas las cosas, que respete la vida humana.
Claro. Esa es un poco la situación que, por qué el MMP entendió necesario sacar este comunicado. Claro, es muy difícil discrepar con la filosofía de convocar al diálogo para evitar una nueva guerra en esa zona tan conflictiva del mundo, ¿verdad? Es decir, hay cosas que se comparten, creo que a nivel general, de ese comunicado, pero hay palabras muy condenatorias. Esto de política de exterminio es muy pesado, más si tomamos en cuenta que tampoco se le oculta al mundo que Palestina, o desde la Franja de Gaza, el grupo Hamas envía prácticamente en forma diaria agresiones que de alguna manera han sido en más de una oportunidad condenadas por Israel. También puede ser compartible, si usted me permite, ¿verdad? Sí. Lo estoy diciendo en términos muy respetuosos, no en términos de polémica. Aquí lo que importa es lo que piensa el Movimiento de Participación Popular y no lo que digo yo. Para eso lo convocamos, es su palabra la que vale, pero da la impresión como que hay, digamos, más allá de una intención de pacificar una zona del mundo, digamos que una camiseta puesta frente a una circunstancia que es muy complicada, que es muy conflictiva y que incluye permanentes agresiones también que llegan desde el sector palestino. Es muy difícil vivir así, ¿eh? Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Usted fíjese que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en el Territorio Palestino acaba de emitir un comunicado del año pasado donde dice algunos datos interesantes de lo difícil que es vivir en la Franja de Gaza y en Palestina. Dice, el gobierno israelí decidió intensificar el bloqueo a este territorio que ya está severamente controlado. El 34% de la población, más de la mitad jóvenes, está en paro, es decir, no tiene trabajo. El 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. El PIB por habitante en el 2011 es 17 inferior al 2005. Tras las restricciones israelíes, esto lo dice la Oficina de Naciones Unidas para la Situación Humanitaria en Palestina. Tras las restricciones israelíes, los habitantes de Gaza no pueden acceder parcial o totalmente al 35% de las tierras cultivables y al 85% del agua de pesca. El 85% de las escuelas debe dar un servicio doble por la sobrepoblación de los niños. Todo esto va generando una situación donde se deteriora constantemente los derechos humanos de los civiles en Palestina. Y esto, si le sumamos ahora un bombardeo sistemático, me parece que configura justamente esta situación, donde en realidad Israel había retirado las tropas de la Franja de Gaza, pero mantiene una política de bloqueo en ese territorio, controla qué es lo que entra y qué es lo que sale. Mire, en el informe decía que sale un camión por día de exportaciones de esa zona, que es lo único que se permite salir. Recientemente ONGs están exigiendo a Naciones Unidas que se exprese también en el sentido de que Israel no está permitiendo que ingrese ni alimentos ni que ingrese medicina a la zona donde está siendo bombardeada, y esto no lo permite Israel, que está condenado a su vez por los tratados de las fuerzas de ocupación. Deben permitir justamente en cualquier territorio ocupado, bajo cualquier circunstancia, permitir el ingreso de alimentos y el ingreso de medicina para atender a los civiles que hayan sido heridos por estas acciones militares, y esto no se está permitiendo hoy. Sí. Entonces es una situación gravísima, sí, que no responde solo a las acciones que se están llevando ahora, sino que viene de un proceso de larga data, viene de un proceso donde esa población que vive en esa zona de la Franja de Gaza especialmente está sometida constantemente a un bloqueo económico, a un bloqueo político, donde Naciones Unidas en estos días está por discutir si reconoce el Estado palestino o no reconoce el Estado palestino. Nos encontramos en esta escalada agresiva de parte, a nuestro entender, desmedida, utilizando bombardeos aéreos y utilizando artillería hacia blancos civiles, como está sucediendo hoy, donde están bombardeando edificios civiles, donde se están bombardeando escuelas, y el argumento de Israel no puede ser de que Hamas utiliza a los civiles como escudo humano. En realidad, cuando usted tira una bomba y tira un misil en el medio de la ciudad, en una población, en un lugar donde está densamente poblado, sabe que va a haber daño de civiles y no puede argumentar lo contrario. Entonces, lo que nosotros decimos es, en primer lugar, la situación de la Franja de Gaza es insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos, la situación a la que está expuesta los ciudadanos palestinos que viven en ese lugar, y esto es responsabilidad de las acciones llevadas adelante por el Estado israelí. Creemos por el gobierno del Estado de Israel. En realidad acá me parece que hay una actitud del gobierno
del Estado de Israel, agresiva hacia la Franja de Gaza y agresiva hacia los palestinos en general, que nosotros rechazamos, y es por eso que convocamos también en este rechazo a los organismos de la comunidad internacional para convocar a un diálogo y de alguna manera propiciar el cese al fuego y respetar por sobre todas las cosas la vida humana. Sánchez, con respecto a lo que usted decía de los medicamentos y de lo de los alimentos, es así, pero hasta el día de ayer, aparentemente, en esta mediación que está realizando ahora Egipto, se han permitido ingresar medicamentos y alimentos. Claro que esto no borra lo que se hizo en los días antes. Sí, se habilitaría el ingreso en el día de hoy, todavía no ingresaron. Claro. En realidad lo que sale en la prensa internacional en el día de hoy es que a partir de la mediación exactamente de Egipto, permitirían el ingreso. Hasta ahora no ha ingresado un solo camión con medicamentos a la Franja de Gaza. Sánchez, ¿usted escuchó a los líderes de Hamas decir que van a eliminar a Israel y que es la última instancia que tiene Israel de su existencia? Lo vimos por televisión. Lo hemos escuchado, pero nosotros en la declaración del MP, y yo particularmente, no estoy de acuerdo con lo que dice Hamas. En realidad, pero la declaración del MP no parece tan claro, ¿eh? No, la declaración del MP es una defensa del Estado palestino. Nosotros creemos que Palestina es un Estado que debe ser reconocido en Naciones Unidas. Creemos que el pueblo palestino tiene derecho a vivir en paz en su territorio. Son dos temas distintos, ¿eh? Sí, Sánchez, por supuesto son temas distintos. Dos temas distintos. Una cosa es lo que dice Hamas y otra cosa es lo que yo estoy diciendo. Claro. Ahora, usted no puede, a partir de asumir que existe una organización que tiene esas pretensiones, bombardear a la población civil. Claro. ¿Y por qué cree que en Cisjordania no pasa nada y en Gaza, donde está siendo dominada por Hamas precisamente, sí hay conflicto? ¿Por qué Cisjordania es un lugar de tranquilidad en general, donde los palestinos cruzan la frontera, trabajan en Israel, se atienden en los hospitales israelíes? Mire que tengo grandes diferencias con el tratamiento israelí sobre el tema de Medio Oriente, ¿eh? Pero las guerras en general no hay un solo responsable. Usted me dice, por ejemplo, Sánchez, sin querer discrepar con usted, sino conversando, si usted me lo acepta, amistosamente, intercambiando ideas. Usted parece muy duro, o el MPP parece muy duro, digamos, con todas esas cosas que señala que Israel ha realizado, pero ni menciona que la gente de Hamas ha señalado en estos días nuevamente que estamos asistiendo a los últimos días de existencia de Israel. ¿Usted qué diría si el gobierno de, no sé, de XX, vecino nuestro, dice, estamos asistiendo a los últimos días de la vida de la República Oriental del Uruguay? A ver, vamos a aclarar los términos. Primero, la dureza con lo que nosotros, la declaración del MPP, también es la dureza de la declaración de Naciones Unidas sobre la situación de vida de los palestinos en la Franja de Gaza. Segundo, es interesante lo que usted dice. Usted fíjese, en realidad la Franja de Gaza, ¿por qué existe? Porque quizás no hay que preguntarse por qué hoy gobierna el Al-Fatah en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza, sino hay que preguntarse por qué existe la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza ha sido el lugar, esa franja de territorio donde se ha dado justamente el conflicto durante 40 años. Sí, en realidad, sí. Este conflicto no responde a que gobierne Hamas hoy en la Franja de Gaza, sino que responde a hace 40 años donde ha habido una política expansionista de parte del gobierno de Israel y ha ocupado territorios que le pertenecen al Estado palestino. Y esa es parte del conflicto. Parte de un conflicto muy complejo, por supuesto, usted lo ha dicho muy bien. El conflicto de Medio Oriente es un conflicto muy complejo que tiene aristas en lo que tiene que ver con las cuestiones culturales, en los procesos religiosos, y por supuesto hay fundamentalismos religiosos que generan ese tipo de declaraciones o generan otro tipo de acciones de carácter terrorista que también son repudiables y hay que rechazar. Y nosotros hemos rechazado toda acción terrorista porque entendemos esencialmente en respetar la vida humana y además en la vida de los civiles. Entonces, de alguna manera, que nosotros tengamos una visión crítica sobre la guerra asimétrica que está llevando adelante el Estado de Israel en la Franja de Gaza, que lo que implica es cobrar vidas civiles, esto no para nada quiere decir que nosotros estemos avalando, y mucho menos apoyando las declaraciones de Hamas ni las acciones terroristas de Hamas. Eso
para nada es así. Pero hubiera quedado bien ponerlo en el comunicado, no le estoy... El comunicado cierra diciendo la necesidad de la salida pacífica ante este conflicto que respete el derecho a la vida y el reconocimiento del territorio de ambas partes, Sí. Y pedimos el cese al fuego ya y el restablecimiento del diálogo, entendido que el principal valor a defender es la vida humana. Yo creo que está claro ahí que por lo que está promoviendo en este caso el MDP y esta declaración. Pero el segundo elemento me parece importante, en realidad, el conflicto está en Gaza no por la situación concreta de quien gobierna, sino porque ese es el territorio en disputa, y ese es el territorio en disputa de expansionismo del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y por eso hay conflicto ahí, no hay conflicto en Cisjordania, porque el conflicto está en esa frontera. Entonces, de alguna manera, parece que esa es la situación que nos lleva a nosotros a indignarnos a lo que está sucediendo ante el 1,5 millones de civiles que vive en esa zona, que son palestinos, que sienten que están viviendo en su territorio y que están viviendo bajo bombardeo constante. Y nos parece que esto debe detenerse, no es la forma de resolver los conflictos, y lo que debemos que hacer es reconocer en primer lugar el Estado palestino como tal, y luego sentar una mesa de diálogo y de paz, pero de paz verdadera, de paz que implique justamente el respeto por la soberanía y el respeto por los territorios de ambos pueblos, y que se pueda iniciar un proceso de pacificación de la zona. Yo creo Eso es lo que nosotros estamos promoviendo y creo que es lo que todos queremos, por lo menos desde el Uruguay. Yo creo que nadie puede discrepar con ese mensaje final, aunque el comunicado es mucho más, contundente. Sánchez, lo que le quiero decir sí, es que además de las razones que usted apuntó en relación a la diferencia de Gaza y Cisjordania, la diferencia fundamental es que en Gaza está Hamas y en Cisjordania no está Hamas. En Gaza manda Hamas, que es un grupo terrorista que, como usted dice, usted lo ha explicado, incluso Naciones Unidas la ha utilizado, está calificado como un grupo terrorista. Quiero decirle además que muchas de las cosas que usted señala, estoy totalmente de acuerdo, y la acción de los radicales israelíes es ya un factor que Israel debe atender con mucha atención si es que pretende a la paz. Hay también, porque si marcamos que Hamas es un grupo radical y terrorista, también tenemos que señalar que desde el lado de Israel hay grupos radicales que están actuando permanentemente contra una posibilidad de alcanzar una paz que sea duradera, ¿verdad? Si se vivieron unos meses de tranquilidad hasta llegar a este tipo de situación. Discúlpeme por todo esto, pero ¿hay algo más que quiera agregar, diputado? No, yo creo que un poco todos pretendemos que se llegue a la paz en Medio Oriente y se busque los caminos de diálogo que ameriten eso, y sin lugar a dudas existen factores u organizaciones, como usted lo decía recién, de un lado o del otro, que lo que hacen es promover el odio, promover la guerra, totalmente. Y eso es rechazable todo. Pero me parece que lo que tiene que estar por encima de todo esto, y desde la comunidad internacional, que es donde estamos opinando los uruguayos, debe prevalecer nuestra opción por la paz, por el diálogo y en defensa de las vidas civiles, que en realidad nada tienen que ver con estas organizaciones y nada tienen que ver justamente con estos conflictos, y que son los que terminan pagando justamente con muerte estas situaciones conflictivas y bélicas. Me parece que eso es lo que nos tiene que indignar a todos, y trabajemos todos para solucionar los problemas y aportar desde nuestro lugar para que la paz y los derechos humanos se impongan, lo que se imponga sea la paz y los derechos humanos. El embajador de Israel ha declarado en el país que el mensaje es repugnante. ¿Cuál mensaje? El del movimiento de participación popular. El embajador tiene, el cónsul, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Es el embajador, el embajador. Sí, el embajador, sí, que le iba a pedir una reunión al Sí. A mí me parece que en realidad ese tipo de calificaciones, no sé si ayuda a discutir, pero bueno, en términos generales me parece que nosotros somos una organización política independiente, no dependemos de nadie, sino dependemos de lo que nosotros pensamos, y tenemos todo el derecho de vivir en la democracia en Uruguay y expresar como nos expresamos, y por tanto también tiene derecho de calificar esas cosas. Creo que será cuestión de sentarse a conversar y de ver cuáles son las posiciones de cada uno, y seguramente podemos llegar a algún acuerdo. ¿Hay algo que quiera agregar que ya no le pregunté?
No. En términos generales es esto y simplemente seguir trabajando por la paz de la zona de Palestina y que se respete el territorio palestino. Diputado Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular, coordinador de la bancada del sector, que tenga buena jornada y gracias por este tiempo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, como lo del principio, un saludo a su audiencia y el agradecido soy yo por esta comunicación. Hasta muy pronto, adiós.